Es así que Guillermo Dávila, el eterno galán venezolano, confiesa una de las verdades que por años rondó el mundo del espectáculo latinoamericano con fuerza, y fue el supuesto romance entre Guillermo Dávila y la carismática Adamari López, una de las figuras más queridas de la televisión hispana. Ella, con su dulzura y temple, con su historia marcada por la superación y el dolor, se convirtió en una mujer admirada por millones. Pero también, fue el centro de múltiples especulaciones, sobre todo cuando su carrera comenzaba a despegar. ¿Qué hubo realmente entre Guillermo Dávila y Adamari López? Fue solo un rumor, hubo miradas cómplices y silencios que decían más que 1000 palabras. ¿Coincidieron en alguna producción que despertó chispas entre ambos? ¿O fue todo una ilusión alimentada por el público, por la prensa, y por la eterna necesidad de creer en historias románticas que cruzan generaciones? Lo cierto es que, con el paso del tiempo, muchas voces cercanas a ambos comenzaron a hablar. Algunas negaron rotundamente la posibilidad de un romance, mientras que otras, más atrevidas o tal vez más cercanas a la verdad, afirmaban que sí hubo algo más que una simple amistad. Para entender el posible vínculo entre Guillermo y Adamari, hay que viajar en el tiempo. Guillermo Dávila ya era una estrella consagrada cuando Adamari López apenas comenzaba a dar sus primeros pasos como actriz infantil en Puerto Rico. Él, con su porte romántico y su voz seductora, era la figura de las telenovelas juveniles venezolanas. Ella, apenas una niña, robaba escenas con su talento precoz. Pero los años pasaron, Adamari creció, maduró como actriz y como mujer. Cuando entró a la adultez profesional, su imagen de ternura combinada con una fuerza interior inquebrantable la convirtió en el rostro ideal para protagonizar historias de amor que no solo cautivaban, sino que también inspiraban. Fue allí, ya con Adamari convertida en una figura adulta y admirada, cuando surgieron los primeros rumores de cercanía con Guillermo. Algunos periodistas de espectáculos aseguran que se conocieron en un evento de Televisa, donde ambos fueron invitados especiales. Otros afirman que coincidieron durante una producción internacional que se grababa entre México y Miami. Fue ahí donde surgió la conexión. Nadie lo puede decir con total certeza, pero quienes los vieron aseguran que la química era evidente, aunque disimulada. Los rumores crecen en silencio. Durante varios años, el presunto romance entre Guillermo Dávila y Adamari López fue uno de los secretos mejor guardados del medio artístico. Nunca se les vio besándose, nunca hubo declaraciones comprometedoras, pero sí hubo detalles que no pasaron desapercibidos para los ojos curiosos de los paparazzis y la prensa de entretenimiento. En una entrevista de hace años, un conductor muy conocido del espectáculo dijo fuera de cámaras: Guillermo la miraba como no miraba a nadie más. No era deseo, era admiración. Era algo que uno podía ver sin que dijeran una palabra. Por otro lado, una amiga cercana a Adamari confesó alguna vez que, cuando se mencionaba a Dávila, ella sonreía con una mezcla de nostalgia y complicidad. Y es que el corazón de Adamari, tan golpeado por las traiciones, el cáncer, y el escarnio público tras su separación con Luis Fonsi, también tuvo espacio para secretos que jamás quiso revelar. Quizá por respeto, quizá por miedo, quizá porque algunos amores no están destinados a hacerse públicos. ¿Por qué nunca lo confesaron antes? Ambos artistas han sido discretos con su vida privada. Guillermo Dávila, aunque ha tenido escándalos públicos como el reconocimiento tardío de su hijo Vasco Madueño, siempre fue muy cuidadoso con lo relacionado a sus romances, especialmente con mujeres que también eran figuras públicas. Adamari, por su parte, ha sido más abierta, pero también ha guardado ciertos momentos solo para ella. Entonces, ¿por qué el silencio? Quizá porque las circunstancias no eran las adecuadas. Quizá porque en ese entonces ambos estaban comprometidos sentimentalmente o en procesos personales complejos. Tal vez, lo que surgió entre ellos no pasó de una ilusión, ¿qué habría sido si? A sus 70 años, Guillermo Dávila rompe el silencio. Pero el tiempo no perdona, y los años hacen que uno mire hacia atrás con otros ojos. A sus 70 años, Guillermo Dávila fue invitado a una entrevista íntima, de esas que no buscan el escándalo sino el alma. Allí, al hablar de sus grandes amores, de los errores del pasado, y de las oportunidades que dejó escapar, mencionó un nombre que nadie esperaba, Adamari López. No dijo mucho, pero lo que dijo bastó para reavivar todas las teorías que por años habían sido enterradas. A veces uno conoce personas en la vida que llegan en el momento justo, pero uno no está listo, ella fue alguien muy especial. Siempre lo será. Ante la insistencia del entrevistador, que notó cómo la voz de Guillermo temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras, solo añadió: no todo se cuenta, hay cosas que se sienten y se guardan con respeto. Esas palabras bastaron. Internet explotó, las redes sociales comenzaron a hacer eco de la entrevista, y la comunidad de seguidores de ambos revivió la antigua teoría del romance oculto. Muchos vieron en esas declaraciones no solo un reconocimiento, sino una confesión entre líneas, cargada de melancolía. ¿Y Adamari qué dijo?
Semanas después, Adamari fue consultada sobre las declaraciones de Guillermo. Ella, fiel a su estilo, sonrió con esa dulzura que la caracteriza, y dijo: Guillermo siempre fue un caballero conmigo. Lo admiro muchísimo. Lo que compartimos, fue muy nuestro. Una frase que, de nuevo, dejó más preguntas que respuestas. Lo que compartimos, fue muy nuestro, fue amor, una aventura, una amistad profunda, solo ellos lo saben, un amor imposible o una historia que nunca tuvo final. Hay amores que suceden en el momento equivocado, otros que nunca logran florecer por las circunstancias, y algunos que, simplemente, fueron tan intensos y verdaderos que prefieren vivirse en secreto antes que ser destruidos por la opinión pública. La relación entre Guillermo Dávila y Adamari López, si existió como tantos creen, parece haber sido una de esas historias. Una que se tejió en silencio, que se miró en los ojos y no en los titulares. Que tuvo más que ver con el alma que con el cuerpo. El legado de una sospecha que se convirtió en mito. Hoy, cuando ambos siguen siendo referentes en sus campos, Guillermo con su legado musical y actoral, Adamari con su resiliencia y carrera en los medios, esta historia ha adquirido un tono casi legendario. No necesita pruebas, no necesita fotos, basta con una sonrisa, una mirada, una frase ambigua para mantener viva la llama de lo que pudo ser. Y quizá, en el fondo, eso es lo que ambos quisieron. No romper la magia, no destruir la ilusión, porque a veces, las historias más bellas son las que nunca se escriben por completo. Guillermo Dávila, conocido como el ídolo de una generación, el muchacho solitario, o simplemente, el galán de las novelas, fue mucho más que una cara bonita en televisión. Su voz, cargada de romanticismo, y su mirada profunda conquistaron millones de corazones. Pero su historia, lejos de ser solo fama y éxito, estuvo teñida de decisiones dolorosas, amores prohibidos, silencios prolongados, un hijo no reconocido por años, y una herida emocional que, al parecer, nunca sanó del todo. Hoy, con el paso del tiempo, muchos se preguntan, ¿qué tragedia marcó su vida personal? ¿Cuál fue el final emocional de Guillermo Dávila? ¿Qué secretos escondía el ídolo que hizo soñar a tantos en los años 80 y 90? Acompáñanos en esta extensa y conmovedora travesía por los rincones más profundos de la vida de este artista venezolano. Esta no es solo la historia de un actor y cantante, es el relato de un ser humano que supo volar alto, pero también caer, perderse, y buscar redención en medio del dolor. Guillermo José Dávila Ruiz nació en Caracas, Venezuela, el 18 de marzo de 1955. Desde pequeño mostró interés por la música y la actuación. Su talento no pasó desapercibido. A diferencia de muchos artistas que tuvieron que enfrentarse a grandes carencias, Guillermo creció en un entorno relativamente estable, aunque no exento de tensiones familiares que más adelante lo marcarían. De joven, se sumergió en el mundo del teatro y se fue abriendo paso en el competitivo medio artístico venezolano. Participó en montajes importantes, y su presencia escénica captó la atención de productores. Sin embargo, fue en la televisión donde comenzaría a forjar su legado, especialmente con telenovelas que cruzarían fronteras. Guillermo Dávila se convirtió rápidamente en una figura imprescindible de la televisión venezolana, y luego en Latinoamérica. Su primer gran éxito llegó con la telenovela, Ligia Elena, 1982, donde compartió créditos con Alba Roversi. Allí no solo interpretó al protagonista, sino que también cantó el tema principal, que se volvió un himno de amor juvenil. Le seguirían producciones como Nacho, 1983, Diana Carolina, 1984, Cara Sucia, Señora Tentación, Caina, entre muchas otras. Su popularidad lo llevó a protagonizar novelas en Puerto Rico, México, Perú, Argentina y Estados Unidos. Era el Latin Lover, por excelencia. Y mientras su rostro llenaba pantallas, su voz comenzaba a conquistar el mundo de la música con temas como Solo pienso en ti, Barco a la deriva, Tesoro mío, junto a Kiara, Cuando se acaba el amor. Su voz melodiosa, su presencia varonil y su mirada nostálgica hicieron de él un galán irrepetible. Sin embargo, mientras todo parecía brillar en lo externo, en su interior la vida se tejía con silencios, culpas, y decisiones que lo acompañarían hasta el final de sus días artísticos. Si bien la música fue su aliada en los momentos de gloria, también fue su lugar de escape ante los problemas personales. Para Guillermo, subirse a un escenario no era solo cumplir con una presentación, era evadir el dolor de una familia incompleta, de vínculos rotos, de errores que con el tiempo se volverían imposibles de borrar. Durante los años 90, su carrera como cantante tomó fuerza, con giras internacionales y reconocimientos. Pero también fue el periodo en que empezó a tener conflictos con la industria, malas decisiones, problemas con representantes, e incluso momentos de inestabilidad emocional. Su imagen de hombre perfecto
comenzó a resquebrajarse lentamente, aunque todavía estaba lejos de la gran tragedia que lo enfrentaría años después. Guillermo fue un hombre rodeado de mujeres. Era inevitable, su figura imponente, su fama, su talento y su galantería lo convertían en un imán. Se le relacionó con múltiples actrices y cantantes. Algunas relaciones fueron públicas, otras no tanto. Sin embargo, uno de sus romances más controversiales y tristes fue el que lo marcaría para siempre. En su vida sentimental, se dice que estuvo relacionado con varias mujeres del medio artístico. Se le asoció con actrices como Alba Robersi, Chiara, y otras figuras internacionales. Algunas de esas relaciones fueron fugaces, otras intensas, pero pocas fueron verdaderamente estables. Pero el romance más impactante, aunque negado por años, fue el que tuvo con una joven peruana, con quien mantuvo un vínculo pasajero, pero que dejó una consecuencia imborrable, el nacimiento de un hijo que él no quiso reconocer durante más de una década. En medio de giras y compromisos, Guillermo Dávila tuvo una relación ocasional con una mujer en Perú. De esa unión nació un niño, Vasco Madueño. Pero lejos de ser una noticia feliz, fue el inicio de uno de los episodios más oscuros en la vida del cantante. Durante años, Guillermo negó ser el padre, rechazó hacerse una prueba de ADN, y se mantuvo alejado del niño. La madre de Vasco, cansada de esperar una respuesta, decidió iniciar una batalla legal para que el artista asumiera su responsabilidad. Los medios comenzaron a ventilar el caso, y la imagen del cantante se desplomó ante la opinión pública. Mientras Vasco crecía viendo en la televisión a un padre que no lo quería reconocer, Guillermo guardaba silencio. Ni siquiera una disculpa, el vacío emocional que dejó en ese niño se volvió un escándalo. Finalmente, después de casi 16 años, y bajo fuerte presión mediática, accedió a la prueba de ADN que confirmó su paternidad. Pero no fue una historia de redención instantánea. No hubo abrazos públicos, ni fotos familiares. Guillermo reconoció al muchacho legalmente, pero el daño emocional ya estaba hecho. Vasco habló abiertamente del abandono, de su dolor, y de cómo su vida fue marcada por la ausencia de ese padre que todos admiraban. Tras el escándalo con su hijo, Guillermo Dávila comenzó a perder espacios en la industria. Aunque intentó relanzar su carrera, su imagen quedó afectada por la historia del abandono. Muchos fans lo defendieron, otros lo condenaron. Y aunque la vida le dio una segunda oportunidad con Vasco, el vínculo jamás se consolidó como se esperaba. Guillermo comenzó a alejarse poco a poco del medio. Ya no era invitado como antes. Ya no llenaba teatros como en los 80. Los años, las emociones no resueltas, y el peso del pasado comenzaron a hacerme ya en su salud emocional. En entrevistas, se le veía más apagado, menos entusiasta. En algunos momentos, intentó justificar sus actos, pero sin lograr borrar la huella del rechazo. No volvió a ser el mismo. Aunque Guillermo Dávila no ha fallecido físicamente, muchos consideran que su final emocional y artístico ya ocurrió. El cantante que una vez hizo suspirar a medio continente, terminó sumido en el anonimato. Sus redes sociales permanecen inactivas por largos periodos, sus presentaciones son escasas, y su rostro, que alguna vez estuvo en todas las portadas, hoy casi no aparece. Su historia es un recordatorio de que el talento no lo es todo. Que el amor, el respeto, la honestidad y la responsabilidad son pilares que ni la fama puede reemplazar. Que detrás de un ídolo puede esconderse un hombre lleno de temores, errores y culpas. Hoy, Guillermo vive alejado de los grandes reflectores. No se sabe si ha logrado una verdadera reconciliación con su hijo. Lo que sí se sabe, es que el silencio se ha vuelto su refugio, y que los recuerdos de una gloria pasada pesan más que cualquier éxito actual. Queda su música, sus telenovelas, su voz en vinilos, casetes y plataformas digitales. Queda el recuerdo de un ídolo de multitudes. Pero también queda la lección de lo que significa no asumir las consecuencias de los actos. Para quienes crecieron con su música, su historia duele. Porque verlo apagarse en silencio, sin aplausos, sin escenario, sin cerrar heridas, es un final que nadie deseaba. Pero también es un final que puede servir de reflexión. La vida de Guillermo Dávila fue una mezcla de gloria, errores, pasiones y arrepentimientos. Un hombre que lo tuvo todo, pero que perdió lo más importante, el tiempo que nunca volvió con su hijo. Y aunque no haya muerto físicamente, su triste final emocional es uno de los más desgarradores del espectáculo latinoamericano. Porque no hay nada más doloroso que ver a un padre mirar hacia atrás y no encontrar el abrazo de su hijo. Si esta historia te conmovió, te invitamos a reflexionar. ¿Cuántas veces juzgamos sin conocer el dolor del otro? ¿Cuántas historias como la de Guillermo Dávila ocurren en silencio, fuera del mundo del espectáculo? Aún hay tiempo para sanar las heridas. Si te ha conmovido esta historia, dale like, comenta qué opinas sobre la vida de Guillermo Dávila, y sobre todo suscríbete a nuestro canal para más historias reales que van más allá del show.
Porque detrás de cada ídolo, hay un ser humano con heridas, sueños rotos, y, a veces, la esperanza de encontrar redención. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios.